se pueda, donde se pueda reflexionar, donde se pueda dar a conocer, donde se pueda compartir la experiencia que tiene cada uno de nosotros con este material del cual Carlos nos va a hablar. Simplemente quería darles la bienvenida a este curso y quería mencionarles que la trayectoria de Carlos Naranjo realmente lo valida mucho como un facilitador de este tipo de talleres. Carlos no solo es un estudioso, un investigador, alguien que trabaja todo el tiempo con el patrimonio, sino que también es un realizador, también es un, una persona que ha hecho cine en varias, además en varias posiciones, ¿no? Como guionista, como director, pero también como sonidista, como técnico. Y eso es importante porque la visión que debemos tener sobre el patrimonio audiovisual no es solamente una visión desde afuera, un poco académica, sino que es bien importante la sensibilidad que se va generando en una persona que, como Carlos, ha pasado por varias tipos de relación, varios lugares dentro de la cadena de producción y de preservación del audiovisual ecuatoriano. Entonces les deseo realmente lo mejor para este curso, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo desde la Cinemateca Nacional el interés que se ha despertado por estos contenidos, por este taller y como decía Carlos, nos hemos nos hemos visto sobrepasados por la cantidad de gente inscrita y vamos a tratar de hacer no solo esta división en grupos, como decía Carlos, sino que también en el futuro, en los meses que vienen, queremos volver a abrir el curso, puesto que se ha demostrado realmente que no solo en Quito, y afortunadamente en todo el territorio nacional, tenemos gente interesada que tiene un acercamiento diverso al patrimonio audiovisual. Algunos de ustedes lo estudian, lo investigan, otros de ustedes lo divulgan, lo promueven, lo hacen circular. Eh, y todos, creo que todos los que estemos en este taller, compartimos ese gusto, esa curiosidad, esa pasión por la imagen de archivo, la imagen que nos trae tantas cosas de nuestra memoria audiovisual. Así que mucha suerte con el taller. Gracias, Carlos, por hacerlo otra vez posible. Y nada, pues les deseo lo mejor para este taller. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Juan Martín. Bien, con estas palabras iniciales creo que podemos empezar este taller y quiero empezar proyectándoles un trabajo de lo que muchos se conocen como los dinosaurios, los cineastas que empezaron en los años 70, 80 a hacer cine y cómo se hacía cine en esa época. Es un trabajo que hizo el ministerio en esa época se llamaba igual que ahora, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? Y es un programa que lo hacía Chicoco Califé que se llama Identidad, ¿no? Ahí se recoge un poco la visión de estos cineastas y quiero proyectarles ahora un fragmento para que empecemos con eso, el inicio de este taller. Les recuerdo que ustedes tienen que hacer la captura de pantalla de su participación y enviarme al siguiente día para constatar que hayan estado. Gracias y nuevamente bienvenidos. Bueno, antes que nada quiero confesarles algo que más tarde ustedes se van a dar cuenta, que no me gusta estar delante de la cámara, sino detrás de la cámara. Toda mi vida he estado detrás de una cámara. Así que bueno, mira, mi padre comenzó desde muy muchacho en el Benigno Malo, en curita, un curita profesor lo castigaba proyectando, diciéndole a mi padre que proyecte películas. Desde ese momento a él le comenzó a gustar el cine
y se dedicó en sus comienzos en Colombia, donde empezó a dar sus primeros pininos con una cámara. Obviamente ni en Colombia ni en Ecuador no había donde aprender a manejar una cámara, y así que él tuvo que inventar el cine para él, y lo mismo hice yo cuando lo acompañaba desde muy niño. Que le sostenga los reflectores, el micrófono, las cosas, y como en este país, en la mayoría de las familias, los hijos siempre secundan al padre en el trabajo y terminamos haciendo lo mismo. Siempre que pregunto a un militar si su hijo es militar, me dicen que sí. Nunca, es muy difícil que el hijo sea médico o otra cosa que no sea la misma profesión del padre. Así que bueno, me dediqué al cine también. Lo ayudaba, lo acompañaba, y poco a poco me fui metiendo yo también al cine. Las primeras películas que se hicieron aquí en el Ecuador la hizo Paco Vilar en Guayaquil, que se llamaba Nos conocimos en Guayaquil, o se conocieron en Guayaquil, una cosa así. Luego hizo un chileno, Santana, una película de La Marianita de Jesús, una película con una producción muy defectuosa, como se hacía en sus tiempos, y una técnica más defectuosa todavía. La primera película que yo produje fue en el año 1949 en Cali, que se llamaba El Congreso Eucarístico Bolivariano. Cuando estaba yo filmando, limpiando la filmadora, llegó el técnico que arreglaba las máquinas de nuestro teatro y me dijo: yo sé mucho de filmación y te ayudo en la filmación. Nosotros nos pusimos muy felices. Y entonces, como no teníamos plata para hacer la película, yo iba al Monte de Piedad y alquilaba y empeñaba el proyector. Con la plata que me prestaba el proyector, compraba la película. Filmábamos y mandábamos a Rochester, en Estados Unidos, a revelar la película. Cuando ya venían las películas reveladas, no tenían que proyectar. Entonces empeñaba la filmadora y sacaba el proyector. Y esa era pues una cosa de nunca acabar, pues de empeñar y desempeñar, empeñar y desempeñar. Bueno, como te decía, siempre lo acompañaba a mi padre en las filmaciones que él hacía a estos personajes. Y yo era muy pequeño y me metía nomás junto a mi padre Una vez, en una ocasión, él no pudo viajar y se arriesgó a que yo cogiera la cámara y filmara. Y así también comencé a filmar también a estos personajes, ¿no? Varias anécdotas, pero entre ellas una que recuerdo era que yo tenía pánico a los aviones y los periodistas viajaron al oriente en un avión y Velasco viajaba en un flamante avión que se habían comprado. Entonces, por temor de viajar en el avión viejo, me fui detrás del presidente con mi cámara y nadie me dijo nada, ¿sí? Entré, el presidente se sentó por ahí y yo me senté atrás. Y siempre recuerdo eso porque no había todo esto, que hoy los presidentes van con guardaespaldas y los resguardan y todo. Ahí nadie me dijo nada, subí en el avión detrás de Velasco Ibarra y me monté en el avión. Bueno, y me resultaba interesante conocer estos personajes y muchos otros de la política y del país. Así que transcurrió toda mi vida metido entre los políticos y siempre pues viéndole a mi padre cómo hacía sus cosas y yo tratando de aprender algo más, ¿no? Y ahí me inventaba yo cómo hacer disolvencias, hacer trucos en la cámara. Y mi padre se asombraba que cómo lo había hecho. Y bueno, por ahí me encontraba yo un librito en inglés, lo traducía y aprendí a hacer algunas otras cositas. En anécdotas tengo muchas cosas, especialmente del doctor Velasco Ibarra, que es con el que más he trabajado yo sin ser velasquista. Un día fuimos a filmar en Manabí. La gente vio el helicóptero presidencial y salió pues a la plaza. Y el doctor Velasco estaba un poco intranquilo. Y sin embargo le decía al mayor que manejaba: aterrice señor, pero doctor no puedo, aterrice señor. Y el mayor estaba confundidísimo. Cuando iba a aterrizar en el parque, en la plaza de mercado, habían por lo menos 2.000 gentes. Y este muchacho hizo una maniobra pues muy rara y fuimos y caímos a un costado de la plaza. Nadie sabía lo que había pasado. El doctor Velasco creía que ya habíamos aterrizado, abrió la puerta y se botó.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no habíamos caído en la plaza, sino que habíamos caído en un pequeño estero donde al lado era un pantano terrible. Y el doctor Velasco se cayó pues hasta el ombligo. Entonces, en ese momento, la gente estaba, los que íbamos en el avión estaban muy apurados por salvar la vida del doctor Velasco. Y yo, con mi actitud periodística, era tomar la noticia, filmar el hecho. Entonces empecé a filmar yo al doctor Velasco. Y lo sacaron al doctor Velasco con tanta mala suerte que en ese momento se le reventó la correa y se le cayó el pantalón. El doctor Velasco pues tenía esos calzoncillos que tú usas, los calzoncillos conservadores hasta abajo. Y lo sacaron al doctor Velasco, pero con los pantalones prácticamente en las rodillas y sin un zapato. Dakilema, 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 Hatunapu. Dakilema. Kanga seinchi kangi dakilema. Nochisira ayo ikangi. Kayaka inkika. Ali charikanga. Soma galpata kikimba makipi sakine. Seinchi kangi dakilema. Seinchi. Trabajar en este tipo de realizaciones es como abrir el camino al cine grande, al largometraje. Es preparar equipos de trabajo, preparar actores, preparar productores, preparar también a los directores de cine ecuatoriano para que en poco tiempo estemos en posibilidad de realizar un largometraje. Largometrajes serios con posibilidades de exhibición en el exterior. La importancia del cine infantil radica en la necesidad que sentimos, en la obligación que tenemos de contrarrestar en la medida de nuestras fuerzas a esta gran cantidad de héroes que los niños ecuatorianos tienen, que se ven obligados a ver, héroes que por desgracia no le pertenecen, no le corresponden y tampoco corresponden a nuestra realidad. En ese sentido, Chacón pretende ser una pauta de lo que podría ser una alternativa nacional a esta necesidad de suplir, de cubrir, de hacer producciones cinematográficas para el público infantil. Mis ñaños. En general en Latinoamérica, y esto es algo de que tenemos que sentirnos muy contentos, el cine se hace con el rigor y con la imaginación tomados de la mano, tomando una frase de Fernando Birri. Cuando hablamos de rigor, en el caso de nuestra película Montonera, estamos hablando de la precisión en el guión que fue
hecho por nuestro compañero Alejandro Santillán, en donde la precisión del momento histórico tenía que ser analizada, concebida, estudiada hasta su último detalle, y posteriormente nos pusimos en contacto con la Asociación de Cooperativas Agrícolas del Ecuador, con cuyos integrantes, los compañeros campesinos de la costa, se discutió el guión y entró en esta fase de la imaginación, en donde todos aquellos conocimientos históricos que para nosotros eran un bloque riguroso, teórico, claro, sobre el que teníamos que trabajar, se enriquecían con toda la experiencia, con toda la vivencia de quienes eran verdaderamente los herederos de los luchadores montoneros de hace un siglo. Se trataba de una escena de mucha acción, y dado que no había posibilidades de poner en escena eso muchas veces, sino prácticamente una vez filmarla, se optó por hacerla y cubrirla de 3 distintos ángulos, usando 3 cámaras al tiempo filmando. Una de las cámaras, que se puede decir la cámara madre, que tomaba en general la escena. Otra cámara que estaba dedicada a los primeros planos, y otra cámara con un lente gran angular que cubre también primeros planos de cara, dando dramatismo a la escena. Que hacer cinematográfico ante todo es un esfuerzo colectivo. En ese sentido, los realizadores desde el año 1977 hemos venido impulsando nuestro gremio, la Asociación de Cineastas del Ecuador, ASOCINE. El objetivo fundamental de ASOCINE y de los realizadores ecuatorianos es la promulgación de la ley de cine. A través de la ley buscamos que se garantice la importación de películas y demás insumos indispensables para nuestra actividad, que se reconozca el derecho que los cineastas tenemos como trabajadores que somos, que se permita que las películas ecuatorianas sean exhibidas en los circuitos comerciales. Creemos que el cine ecuatoriano tiene talento que lo ha demostrado a través de las películas que han sido premiadas en diversos festivales internacionales. Bien, ese es un trabajo que quería presentarles para que un poco analicemos que el cine ecuatoriano no empezó en el 2000. El cine ecuatoriano tiene una historia de más de 100 años, que ya lo vamos a ver. Pero este grupo de cineastas que ustedes acaban de ver, que de pronto muchos de ustedes los conocen, a Camilo, al Pocho, Gustavo Corral, a otras personas, fueron la gente que también en los 80 hubo un gran lapsus, digamos, desde los años 60, que no se hacía muchas producciones en el Ecuador, y estos en esa época jóvenes cineastas fueron los que cogieron la batuta para desarrollar el cine y, como decía el Pocho, luchar por una ley de cine. Una ley de cine que ahora favorece a todos los realizadores, a todos los cineastas que trabajan en el medio. Pero yo les hago una pregunta: ¿por qué es importante estudiar no solo la historia, por qué es importante estudiar el cine ecuatoriano? ¿Quién me dice por qué les interesa este taller? ¿Por qué es importante estudiar el cine ecuatoriano? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere participar? Levanten la mano para darle. Ya, Emily, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Para mí este taller es importante porque yo considero que el cine ecuatoriano ha sido una expresión que no solo cuenta historias, sino que también muestra realidades. Me parece que a través del cine que hay aquí en el Ecuador se ha transformado como en una forma de resistencia ante distintos problemas sociales que han estado desde antes y que también están hasta ahora. Entonces me parece muy importante este taller porque creo que es también una forma de, como lo decía, o sea, de hacer de memoria, ver cómo
hubo estos antecedentes que permitieron que estemos en este punto de cómo está el cine actualmente en el país. Gracias. Milton, por favor. Muy buenas tardes, estimado Carlos y compañeros. Para mí personalmente el cine y el cine ecuatoriano en específico es tan importante porque es un registro audiovisual de nuestra historia, de nuestra cosmovisión, de nuestra tradición y de nuestra cultura. Incluso en la biblioteca de la Cinemateca guardan registros de grabaciones que se ha hecho de las diferentes culturas de aquí del Ecuador, las culturas andinas, las culturas amazónicas, los shuaras, los araguros, etcétera. Y esto nos permite a nosotros acceder a sus conocimientos, a sus tradiciones. Y también el cine es una forma de discurso contra, contra una política imperante negativa. Uno con el cine también se puede hacer protesta, uno con el cine se puede hacer muchas cosas. La imagen visual es demasiado poderosa y el cine ecuatoriano tiene todas las herramientas para poder hacer una transformación social por medio de la imagen. Y creo que tener nosotros toda este antecedente histórico, y como dice la frase, quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Si nosotros nos fijamos en todo eso, podemos trabajar colectivamente de una nueva forma de hacer cine como un medio de transformación social. Gracias. Gracias, Milton. Vamos, por favor, con Coraima. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, La sí, se le importancia escucha. de... Listo, gracias. La importancia de por qué hay que examinar el cine ecuatoriano principalmente viene por esto de conservar tanto la memoria individual como colectiva dentro de la esfera sociocultural, ya que por medio de esto, como ya mencionaron algunos de los compañeros, es este archivo emblemático y simbólico que se mantiene en reserva dentro de la historia ecuatoriana, tanto como el avance como los enfoques. Entonces es necesario ir estudiando para entender tanto los factores que nos han ido acomplejando para hacer cine y los nuevos enfoques para los que se va a hacer cine. Gracias. Edgar, por favor. Hola, buenas noches. Me parece que cualquier profesional, cualquier persona que quiere hacer cine, necesita saber de sus referentes, así como la gente que escribe necesita conocer de literatura ecuatoriana, la gente que pinta necesita saber de pintura ecuatoriana, el que hace cine necesita siempre saber de dónde procede, ¿ya? Para, para no estar cada tiempo pensando que uno está inventando el agua hervida cuando ya se hizo, ¿ya? Y como cultura general, porque yo veo ahora mismo esas imágenes que nos ponen ahora que jamás las he visto y me parece que, o sea, siento que se llenan partes de mí y no solamente la gente que hace cine, todo el mundo debería tener una cultura audiovisual, porque si no nos llenamos de todo lo del resto, de Europa, de los gringos, y no conocemos que aquí también teníamos. Eso. Gracias. Juan, por favor. Sí, buenas noches con todos y todas. En breves palabras, porque con el cine, especialmente el cine ecuatoriano, nos podemos reconocer como país y como personas, y para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso es todo. Gracias. Braulio, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, casi noche. Para mí es tan importante y es tan necesario porque igual si nos ponemos a ver ahorita, la juventud, los niños de ahora realmente están creciendo un poco sin ver lo que era antes, cómo se hacía. Entonces es tan justo y necesario que esa memoria que está ahí, que ya está filmada, que no quiero decir que está guardando polvo, pero que está ahí, que se comienza a difundir, que se comienza a mostrar, que se comienza a ver, para, como dijo un compañero, que todo el mundo vaya sabiendo sobre el cine ecuatoriano, sobre lo que se hizo, sobre lo que fue, y que podamos tener como referencias, y pues de ese mismo modo comenzar a ser creadores nuevos del material que ya está, pero comenzar a innovarlo nuevamente, y más que nada para que no muera, para que no se quede ahí, porque si bien es cierto, las personas que realizaron estos trabajos ya no están con nosotros.
y es muy importante nosotros continuar con su legado, darle ese realce, darle esa vida al legado que dejaron. Eso. Gracias, Braulio. Vamos con Alison, por favor. Sí, buenas tardes. Creo que este taller también es importante porque nos permite ver cómo fue el proceso, el inicio del cine ecuatoriano, porque no es el mirar solo las películas de ahora, sino entender cómo se hicieron películas con hasta incluso poco presupuesto. Porque el cine ecuatoriano en sus comienzos no es que tuvo una gran industria, sino que fue de poco a poco para poder llegar a un reconocimiento internacional incluso. De hecho, entender que el cine ecuatoriano es importante es permitirse analizar las películas dentro del territorio nacional, porque existen múltiples audiovisuales que conectamos incluso con las realidades sociales que vive el país. Nos permite entender que estamos viviendo una época de cine con bastante auge a nivel nacional e internacional y que también las personas, los jóvenes, adultos, se interesen también. Y es una forma de poder fortalecer esta industria y también permitirse entender cómo fue este proceso y cómo se puede llegar a hacer una creación artística desde lo subjetivo, desde las emociones y conectar con las audiencias. Gracias. Está Erika Alarcón, dice. Sí, ¿qué tal? Sí, sí, soy Franklin, vengo de computadora ajena. Sí, nada, solo me llamó mucho la atención la anécdota esta de empeñar algo para sacar algo y luego ir rotando un poco, que es como la situación del cine ecuatoriano desde hace muchos años, y capaz que no difiere mucho del de ahora actual, pero sí es como autorreconocerse en esa realidad y no dar la batalla perdida, ¿no? O sea, no dar la batalla por perdida. Y a pesar de que el día de hoy sea más fácil generar registros y edición desde lo digital, nos vemos inmiscuidos en la misma realidad y tenemos que sacar coraje y sacar también sentido comunitario para producir desde el Ecuador. Eso es todo, gracias. Gracias, Francisco. Leonardo, por favor. Hola Carlos, buenas noches compañeros. Bueno, es importante esta recopilación que tú estabas haciendo de algunos autores ecuatorianos, cineastas de los 70 y 80, también reclamando una ley de cine y cómo ellos se manejaban en la época y qué estaba en la época, cuáles eran sus referentes también a nivel mundial, hay que ver eso. Entonces veo que igual el Pocho, que es un documentalista, eh, retrataba lo que es bueno, las diferentes culturas del Ecuador, los problemas ambientales, que es su fuerte. Igual alrededor del mundo estaba filmándose diferentes directores, igual en Estados Unidos estaban retratando los guetos, la violencia de los negros, en Cuba estaba la escuela de cine. Entonces veo que también se centraban Camilo Luzuriaga en lo que es en llevar la novela, lo que estaba haciendo Kubrick, igual el llevar novelas al cine, cómo le hacía la ficción. En cambio, Luzuriaga, cómo le trataba las novelas ecuatorianas al cine, la forma en que también en el documental, a falta de imágenes, cómo se recreaban, cómo estaba recreando, no recuerdo si era Flaherty, no sé, en Estados Unidos, y cómo lo recreaban para crear un documental acá. Entonces, igual influyó los diarios ecuatorianos de rodaje que tengo aquí, que no me acuerdo de Yuxi Caimanta, eh, cómo igual la lucha indígena, cómo influyeron estos autores extranjeros dentro de lo que es el cine ecuatoriano, cómo manejaban los planos también, cómo ibas a retratar en esa época y cómo tus referentes retrataban y cómo tú lo aplicabas a la realidad nacional para hacer un, un archivo, digamos, algo que quede y que sea para las futuras generaciones. Entonces, eso te decía, ver los referentes de la época de estos autores ecuatorianos, de dónde sacaban, qué pasaba alrededor del mundo, igual, qué estaba haciendo el cine en ficción y en documental, y cómo los autores ecuatorianos tomaban esto a la realidad nacional con los pocos recursos que tenían. Eso. Gracias, Leonardo. Tú acabas de topar un tema, y ya les voy a dar la palabra al resto, pero un tema importantísimo, que es cuál era
el desarrollo del cine ecuatoriano en esa época, en los 80, en el contexto mundial. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos que hacemos cine solos y no es así. O sea, hacemos cine en un contexto, en la actualidad al menos, en un contexto en donde todo está conectado, en donde, como en este caso, vemos la guerra televisada, vemos la guerra inmediatamente. Las Vivimos dictaduras. un mundo en donde todo es la imagen, todo es el poder de la imagen, ¿no? Y esa imagen justamente cobra gran valor cuando se lo hace desde ciertas latitudes. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sabemos nosotros de Irán? ¿Alguien ha visto el cine iraní? ¿Qué hacen ellos? No, no sabemos mucho, pero el cine norteamericano sí estamos bombardeados. Sabemos la última película de Netflix o lo que pasa con los actores y actrices norteamericanas, ¿no? Eso es un proceso que no es casual, ¿no? Eso es un proceso ideológico que nos tienen avasallados lamentablemente y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? El otro día yo le invitaba a un amigo a una proyección de películas de cine argentino y él me decía, no, no, no me gusta, a mí me gusta solo balas, carrera de autos, violencia, ¿no? Ese era su gusto. Pero uno se pone a reflexionar de que el gusto de las personas no es algo que, yo nací con eso, me interesa. No, el gusto, como decía García Márquez, es un problema de cocina. Le echas sal o menos sal, pero el gusto te van induciendo. Te van induciendo a comprarte determinada cartera, te van induciendo a que tengas determinado tipo de auto, todo te van induciendo. No, no somos muchas veces conscientes de cómo nos manipulan, inclusive nuestros gustos, y peor aún toda la información que recibimos, ¿no? A través de noticieros, a través de muchas cosas, ¿no? En la actualidad sí es, desde mi punto de vista, mucho más grave porque hay mucha gente, no solo los niños, tendemos a decir que los niños pasan en el celular, ¿no? Yo que ando a pie y que me muevo mucho en transporte público, veo a muchas personas adultas, hasta adultas mayores, con el celular, viendo cualquier cosa, ¿no? Viendo, como se dice, cualquier cosa. Y perdemos el tiempo, perdemos nuestra vida viendo eso, viendo cualquier cosa. No son cosas que nos instruyen, no son cosas que nos educan. Un poco comparando con la alimentación, no son cosas que nos alimentan, que nos dan una salud, porque la salud no es solo lo que comes, es lo que te alimentas a través de toda la información, es a través de todo lo que consumes, a través de la imagen. Y eso es una de las cosas que muchas veces no reflexionamos. Cómo estamos formando nuestra mente, cómo nos estamos formando nosotros, cómo nos estamos formando nuestro gusto, nuestras apreciaciones sobre la imagen, ¿no? Sobre el sonido. ¿Por qué nos gusta determinado tipo de música? No es casual que los jóvenes escuchen, ¿cómo es este grupo mexicano Peso Pluma, algo así creo que es, ¿no? Que canta Los narcocorridos. estas canciones de rancheros y de narcos y eso. No, no es casual. No es casual nada de eso. No es casual que en Netflix las series latinoamericanas más vistas sean las series de narcos. Como que toda América Latina es solo serie de narcos. Y no es así. En América Latina y en el Ecuador se hace otro tipo de cine. Hay otras cosas. Es lamentable que en el mundo conozcan al Ecuador más por la violencia que por su cultura, por su arte, por otro tipo de manifestaciones.
Entonces, todas estas cosas nos hacen reflexionar. Este no va a ser un taller en donde veamos solo cosas históricas, entre comillas, sino que comencemos a repensar la imagen, qué es lo que estamos consumiendo. Y sí, vamos a recorrer la historia del cine ecuatoriano, las producciones, vamos a ver las producciones que se han hecho y las que no se han hecho también, porque lamentablemente, por eso les hacía la pregunta, ¿por qué le interesa el cine ecuatoriano? Porque el cine ecuatoriano es un cine que no tiene memoria. ¿Y por qué no tiene memoria? Porque no nos interesa guardar la memoria. No sé si ustedes saben que las primeras producciones que se hicieron en este país, no hay copias, ¿no? No hay copias de las primeras producciones, ¿no? Que se hicieron, que se filmaron en este país. ¿Y saben por qué no hay copias? Porque no les interesa guardar la memoria, ni en esa época ni actualmente. Actualmente no les interesa a la gente que tiene el poder de decisión de que conservemos la memoria. Por eso es importante reflexionar y guardar la memoria, ¿no?, de este taller. Eh, Voy a tener que cortar aquí porque un poco ya veíamos venir esto de que al haber tanto número de inscritos, ¿no? Primero ya quedó mucha gente fuera por esta preselección que se hizo el fin de semana, pero también como el Zoom tiene una limitación de 100 personas, vamos a tener que hacer los grupos estos que sean máximo de 80, 90 personas. Entonces, desde el día miércoles, les quiero pedir a las personas que se han inscrito para otro día, o sea, las personas que se inscribieron para el lunes, nos vemos el otro lunes, pero las personas que se inscribieron para el día miércoles, se recibirá el taller el miércoles y las del jueves el jueves, ¿no? Por esta cuestión operativa del número de personas. Antes de terminar, ¿alguien quiere decir algo así muy concreto sobre esto del cine ecuatoriano? No sé si Raquel, que tiene levantada la mano. Sí, buenas noches. Solamente quería decir que para mí es importante el cine ecuatoriano porque, bueno, al ser Joshua es una herramienta para que nuestros pueblos puedan narrarse a sí mismos, porque por mucho tiempo han sido narrados por otras personas. Entonces, el cine nacional abre la posibilidad de que nuestras propias voces, nuestros cantos, nuestras memorias ocupen pues la pantalla del cine ecuatoriano. Eso nomás quería decir. Raquel, muy importante lo que usted nos dice y justamente vamos a ver un poco la mirada del otro que yo le llamo, la mirada de los extranjeros que nos han filmado como bichos raros, ¿no? Hay muchas documentales en el exterior sobre las comunidades indígenas ecuatorianas y que lamentablemente nosotros no tenemos ni una copia de eso, pero sobre todo eso vamos a hablar. Diego, por favor. Claro que sí, buenas noches. Primeramente agradeciendo este espacio y para no decir nuevamente algunas cosas que muy bien han sabido citar ustedes, pues quisiera más que todo decir palabras claves, ¿no? Sobre por qué es importante interesarnos en lo que es el cine ecuatoriano. Agradezco, como usted bien dijo, que es rescatar la memoria y yo puntualmente lo que quiero resaltar en esta ocasión es que el hecho de interesarnos, el hecho de grabar, el hecho de generar y saber que lo que cuesta también hacer cine, pues nos va a hacer protagonistas. Yo creo que esa es la palabra clave, porque muchas veces en este mundo donde sobreabunda la información, estamos recibiendo muchas cosas, estamos consumiendo muchas cosas, nos estamos distrayendo de muchas cosas. Y por eso nuestra vida, nuestra salvación está peligrando tanto de la apreciación de la belleza, del orden natural, como de los hábitos que realmente nos ayudan, que realmente nos construyen. Y todo eso de lo que somos se tiene que transmitir en el cine. Yo sé que el cine es una herramienta bellísima, pero así como
nosotros nos esforzamos, otras personas también se esfuerzan para transmitir un discurso pernicioso, un discurso consumista. Entonces, por eso nosotros no tenemos que dejarnos y desde el simple hecho de grabar con el celular o de leer o algo, ya estamos ejerciendo esa soberanía personal. Gracias. Saigua, por favor. Buenas noches con todos. Igualmente, de antemano, tomando la palabra de la compañera de la parte de Amazonía, sí ha sido algo muy crítico también para los territorios de que los derechos también solo fueron reconocidos desde el 98 en sí, y desde ahí igualmente los derechos al cine han sido muy prematuros dentro de los territorios y esa problemática mismo se ve en la actualidad, netamente cuando se produce una historia o un documental dentro de los territorios nos obligan a traducir, a subtitular en español, pero no sucede lo mismo con los otros contenidos que sean traducidos al idioma propio y eso ha sido uno de los conflictos y a su vez también la explotación cultural dentro de contenido dentro de los territorios. Han venido cineastas a territorios a asombrarse de la cultura y de antemano ha habido discriminación diciendo que tú no sabes cine y yo sé hacer la perspectiva del cine y eso es muy un problema que se vive dentro del Ecuador y sería bueno igualmente desde estas bases del cine nacional conocer cuál ha sido su historia y cómo igualmente se fundamenta para tener esta segregación todavía. Sí, muchas gracias. Gracias. Y por último, Yanua. Buenas noches. Sí, yo creo que es importante saber del cine de nuestro país, ya que tenemos una cultura muy rica, no solo en el turismo o la gastronomía, como usualmente se ve, sino también en lo audiovisual y en otro tipo de artes como las artes plásticas. Y también hay que rescatar nuestra cultura, ya que somos un país, una cultura llena de estética y arte desde el comienzo de de las culturas del Ecuador. Eso. Gracias. Bien, quedemos hasta aquí el taller. Por favor, vamos desde ya a la siguiente clase que los que se asignaron los grupos van a estar conectados. Les pido un favor, por favor, yo no puedo finalizar la sesión, sino que ustedes se desconecten para que den oportunidad al resto de compañeros que no lograron conectarse, se conecten a las 7 de la noche. Agradecerles por su participación y nos vemos los días siguientes que ya nos toque seguir con el taller. Carlos, Gracias y solamente una bienvenidos. cosa más, una última Sí, cosa más. ¿A sí. dónde mandamos la captura de pantalla? ¿A qué WhatsApp? Al WhatsApp que les describí, al mío. A ese tienen que mandar. Gracias. Ya, Muchas gracias gracias. también. Ok. Hasta luego. Gracias, chao, Gracias. Carlos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta Gracias. luego. Próximo Adiós. lunes. Desconéctense, por favor, para poderles dar chance al siguiente grupo. Por favor. Desconéctense, chicos, para poder conectar al siguiente grupo. Todavía tengo gente conectada al primer grupo. Por favor, si se pueden desconectar. Por favor, pueden desconectarse las personas que ya recibieron en el primer grupo. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, las personas del primer grupo que ya recibieron deben desconectarse. Muy buenas noches con todos. Soy Jenny. Buenas noches, compas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esperemos unos 5 minutos que se conecten todos y empezamos. Buenas noches. Ok, perfecto. Gracias.
Bien, creo que podemos iniciar con este taller. Les recuerdo que justamente el problema que tenemos es que nos ha sobrepasado el número de personas inscritas a este tipo de taller. Este es un taller que estaba diseñado para un máximo de 60, 70 personas y se inscribieron más de 360 personas. Por eso es que el fin de semana hemos tenido que hacer ese filtro, ¿no? Para que y no estar tantas personas y hasta así están inscritas más de 200 personas. Por eso vamos a ser muy rigurosos con la cuestión de la asistencia, ¿no? Y como les había explicado en esas normas, tres faltas a los días que les toca quedan fuera del taller, al igual que tres tareas no presentadas automáticamente quedan eliminados del taller, ¿no? Vamos a ser muy rigurosos en ese sentido. Con esto quiero darles la bienvenida. Juan Martín Cueva, el director de la Cinemateca, quería saludarlos, pero logró hacerlo solo con el primer grupo. Pero bueno, lo importante es que ya iniciamos este recorrido. Quiero empezar enseñándoles un trabajo que se llama Identidad, que fue hecho en esa época, el ministerio que se llamaba igual que ahora, de Educación, Cultura y Deportes, ¿no? Un programa que fue hecho en los años 80 que se llama Identidad, sobre el cine ecuatoriano. Entonces, quiero que veamos este primer trabajo y analicemos su contenido. Bueno, antes que nada quiero confesarles algo que más tarde ustedes se van a dar cuenta, que no me gusta estar delante de la cámara, sino detrás de la cámara. Toda mi vida he estado detrás de una cámara. Así que bueno, mira, mi padre comenzó desde muy muchacho en el Benigno Malo, en curita. Un curita profesor lo castigaba proyectando, diciéndole a mi padre que proyecte películas. Desde ese momento a él le comenzó a gustar el cine y se dedicó en sus comienzos en Colombia, donde empezó a dar sus primeros pininos con una cámara. Obviamente ni en Colombia ni en Ecuador no había donde aprender a manejar una cámara, y así que él tuvo que inventar el cine para él, y lo mismo hice yo cuando lo acompañaba desde muy niño. Que le sostenga los reflectores, el micrófono, las cosas, y como en este país, en la mayoría de las familias, los hijos siempre secundan al padre en el trabajo y terminamos haciendo lo mismo. Siempre que pregunto a un militar si su hijo es militar, me dicen que sí. Nunca, es muy difícil que el hijo sea médico o otra cosa que no sea la misma profesión del padre. Así que bueno, me dediqué al cine también. Lo ayudaba, lo acompañaba y poco a poco me fui metiendo yo también al cine. Las primeras películas que se hicieron aquí en el Ecuador la hizo Paco Vilar en Guayaquil, que se llamaba Nos conocimos en Guayaquil, o se conocieron en Guayaquil, una cosa así. Luego hizo un chileno, Santana, una película de La Marianita de Jesús, una película con una producción muy defectuosa, como se hacía en sus tiempos, y una técnica más defectuosa todavía. La primera película que yo produje fue en el año 1949 en Cali, que se llamaba El Congreso Eucarístico Bolivariano. Cuando estaba yo filmando, limpiando la filmadora, llegó el técnico que arreglaba las máquinas de nuestro teatro y me dijo: yo sé mucho de filmación y te ayudo en la filmación. Nosotros nos pusimos muy felices.
Y entonces, como no teníamos plata para hacer la película, yo iba al Monte de Piedad y alquilaba y empeñaba el proyector. Con la plata que me prestaba el proyector, compraba la película. Filmábamos y mandábamos a Rochester, en Estados Unidos, a revelar la película. Cuando ya venían las películas reveladas, no tenían que proyectar. Entonces, empeñaba la filmadora y sacaba el proyector. Y esa era, pues, una cosa de nunca acabar, pues, de empeñar y desempeñar, empeñar y desempeñar. Bueno, como te decía, siempre lo acompañaba a mi padre en las filmaciones que él hacía a estos personajes. Y yo era muy pequeño y me metía nomás junto a mi padre Una vez, en una ocasión, él no pudo viajar y se arriesgó a que yo cogiera la cámara y filmara. Y así también comencé a filmar también a estos personajes, ¿no? Varias anécdotas, pero entre ellas una que recuerdo era que yo tenía pánico a los aviones y los periodistas viajaron al oriente en un avión y Velasco viajaba en un flamante avión que se habían comprado. Entonces, por temor de viajar en el avión viejo, me fui detrás del presidente con mi cámara y nadie me dijo nada, ¿sí? Entré, el presidente se sentó por ahí y yo me senté atrás. Y siempre recuerdo eso porque no había todo esto, que hoy los presidentes van con guardaespaldas y los resguardan y todo. Ahí nadie me dijo nada, subí en el avión detrás de Velasco Ibarra y me monté en el avión. Bueno, y me resultaba interesante conocer estos personajes y muchos otros de la política y del país. Así que transcurrió toda mi vida metido entre los políticos y siempre pues viéndole a mi padre cómo hacía sus cosas y yo tratando de aprender algo más, ¿no? Y ahí me inventaba yo cómo hacer disolvencias, hacer trucos en la cámara. Y mi padre se asombraba que cómo lo había hecho. Y bueno, por ahí me encontraba yo un librito en inglés, lo traducía y aprendí a hacer algunas otras cositas. En anécdotas tengo muchas cosas, especialmente del doctor Velasco Ibarra, que es con el que más he trabajado yo sin ser velasquista. Un día fuimos a filmar en Manabí. La gente vio el helicóptero presidencial y salió pues a la plaza. Y el doctor Velasco estaba un poco intranquilo. Y sin embargo le decía al mayor que manejaba, aterrice señor, pero doctor no puedo, aterrice señor. Y el mayor estaba confundidísimo. Cuando iba a aterrizar en el parque, en la plaza de mercado, habían por lo menos 2.000 gentes. Y este muchacho hizo una maniobra pues muy rara y fuimos y caímos a un costado de la plaza. Nadie sabía lo que había pasado. El doctor Velasco creía que ya habíamos aterrizado, abrió la puerta y se botó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no habíamos caído en la plaza, sino que habíamos caído en un pequeño estero donde al lado era un pantano terrible. Y el doctor Velasco se cayó pues hasta el ombligo. Entonces, en ese momento la gente los que íbamos en el avión estaban muy apurados por salvar la vida del doctor Velasco. Y yo, con mi actitud periodística, era tomar la noticia, filmar el hecho. Entonces empecé a filmar yo al doctor Velasco. Y lo sacaron al doctor Velasco con tanta mala suerte que en ese momento se le reventó la correa y se le cayó el pantalón. El doctor Velasco pues tenía esos calzoncillos que tú usas, ¿no? Los calzoncillos conservadores hasta abajo. Y lo sacaron al doctor Velasco, pero con los pantalones prácticamente en las rodillas y sin un zapato. Dakilema, 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 Hatungapu. Dakilema. Kanga Seinchi Kangi Dakilema. Nochisira Ayumi Kangi. Kayaka Inkika. Ali Charikanga. Soma Galpata Kikimba Makipi Sakine. Seinchi Kangi Dakilema. Seinchi. Trabajar en este tipo de realizaciones es como abrir el camino al cine grande, al largometraje. Es preparar equipos de trabajo, preparar actores, preparar productores,
preparar también a los directores de cine ecuatoriano para que en poco tiempo estemos en posibilidad de realizar un largometraje. Largometrajes serios con posibilidades de exhibición en el exterior. La importancia del cine infantil radica en la necesidad que sentimos, en la obligación que tenemos de contrarrestar en la medida de nuestras fuerzas a esta gran cantidad de héroes que los niños ecuatorianos tienen, que se ven obligados a ver, héroes que por desgracia no le pertenecen, no le corresponden y tampoco corresponden a nuestra realidad. En ese sentido, Chacón pretende ser una pauta de lo que podría ser una alternativa nacional a esta necesidad de suplir, de cubrir, de hacer producciones cinematográficas para el público infantil. Mis ñaños. En general en Latinoamérica, y esto es algo de que tenemos que sentirnos muy contentos, el cine se hace con el rigor y con la imaginación tomados de la mano, tomando una frase de Fernando Birri. Cuando hablamos de rigor, en el caso de nuestra película Montonera, estamos hablando de la precisión en el guión que fue hecho por nuestro compañero Alejandro Santillán, en donde la precisión del momento histórico tenía que ser analizada, concebida, estudiada hasta su último detalle, y posteriormente nos pusimos en contacto con la Asociación de Cooperativas Agrícolas del Ecuador, con cuyos integrantes, los compañeros campesinos de la costa, se discutió el guión y entró en esta fase de la imaginación, en donde todos aquellos conocimientos históricos que para nosotros eran un bloque riguroso, teórico, claro, sobre el que teníamos que trabajar, se enriquecían con toda la experiencia, con toda la vivencia de quienes eran verdaderamente los herederos de los luchadores montoneros de hace un siglo. Se trataba de una escena de mucha acción, y dado que no había posibilidades de poner en escena eso muchas veces, sino prácticamente una vez filmarla, se optó por hacerla y cubrirla de 3 distintos ángulos, usando 3 cámaras al tiempo filmando. Una de las cámaras que se puede decir la cámara madre, que tomaba en general la escena, otra cámara que estaba dedicada a los primeros planos, y otra cámara con un lente gran angular que cubre también primeros planos de cara, dando dramatismo a la escena.
quehacer cinematográfico ante todo es un esfuerzo colectivo. En ese sentido, los realizadores desde el año 1977 hemos venido impulsando nuestro gremio, la Asociación de Cineastas del Ecuador, ASOCINE. El objetivo fundamental de ASOCINE y de los realizadores ecuatorianos es la promulgación de la ley de cine. A través de la ley buscamos que se garantice la importación de películas y demás insumos indispensables para nuestra actividad, que se reconozca el derecho que los cineastas tenemos como trabajadores que somos, que se permita que las películas ecuatorianas sean exhibidas en los circuitos comerciales. Creemos que el cine ecuatoriano tiene talento que lo ha demostrado a través de las películas que han sido premiadas en diversos festivales internacionales. Bien, este es, como les decía, un trabajo que realizó Chicoco Califé en los años 80 sobre los realizadores de cine ecuatoriano de ese momento. Esto es muy importante reflexionarlo porque la gente cree que el cine ecuatoriano empezó a finales del 90 con ciertas películas comerciales que todo el mundo los conoce, cuando la historia del cine ecuatoriano viene desde muchas épocas atrás. Eh, el, el primer registro que tenemos sobre una producción filmada en el Ecuador es de 1910, pero ustedes ya van a ver en el libro de Vilma Granda sobre la cronología del cine ecuatoriano, ¿no? Que el cine ecuatoriano viene desde mucho más antes. ¿Cuál es el problema, y no solo de nuestro cine, sino de muchas manifestaciones culturales en general? Es que vivimos en un país que no conserva la memoria, o vivimos en un país en donde a ciertos grupos, ciertas élites no les interesa que nosotros conservemos la memoria de los acontecimientos, de los hechos, de los procesos, ¿no? Y somos un país también que fácilmente olvidamos las cosas, justamente porque no tenemos memoria. Con esto les quiero preguntar, ¿por qué les interesa este taller de cine ecuatoriano? ¿No? Quisiera saber sus opiniones de por qué están en este taller sobre cine ecuatoriano. ¿Qué les interesa conocer sobre cine ecuatoriano? ¿Quién quiere participar? Que levanten la mano, por favor, las personas que quieren hablar. Vamos con Byron, por favor. Compas, maestro, buenas noches con todos, todas. Bueno, a los tiempos, profe, un taller así de estos siempre cae bien. Bueno, compas, yo como siempre me inscribo en estos talleres es por el amor que se tiene por el tema audiovisual, ¿no? Ahí está la historia de todos nosotros, de nuestros ancestros. Y hay que ser visionarios también para que nos interesen estas cosas, como lo fue el santo patrono Augusto San Miguel, ¿no? Que gracias a él se inició con eso también aquí en el Ecuador. Y es importante para todos, yo creo, interesarnos por guardar esas cosas. Por ejemplo, las fotografías familiares, ahí se cuentan muchas historias que tal vez no conocíamos, ¿no? Incluso familiares que tal vez se fueron lejos y no volvieron y fueron parte importante antes de que nosotros naciéramos. Y eso es lo importante, profe. Gracias por este taller y eso quiero que todos preservemos esa memoria para no destruir nuestra historia, porque si no estamos condenados a repetir cosas malas de la historia mala que llegó a nuestro país hace años. Y eso, compañeros, bienvenidos acá y muchas gracias. Gracias, Byron. Vamos con Alison, por favor. Hola, buenas noches con todos y todas. Bueno, yo considero y a mí me encanta como primero me encanta el cine ecuatoriano porque es un registro de lo que somos. Entonces,
mucho más allá de lo apreciar lo nuestro, considero que si no tenemos como clara nuestra identidad, vamos a seguir como creando historias como desde lo superficial y de cómo queremos ver a lo otro desde lejos. Y también porque sí creo, igual que como el compañero le dijo, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Y es algo muy cierto, además de que hay un montón de cine que tristemente se ha ido perdiendo. Yo, por ejemplo, soy de Ambato y recién hace 2 años que hice un documental me enteré que San Ginés estuvo grabando con las mismas personas con las que yo grabé, en el mismo Faldas del Chimborazo que yo grabé, porque yo grabé con la población chibuleo. Entonces, en Ambato es como algo que se dio por hecho y es como algo muy importante. Entonces, yo considero que si nosotros, o si hubiera como una pequeña semilla en cada ciudad, para decir que sí hubo cine, que sí se ha hecho cine, tal vez a más de recobrar lo que se ha perdido, también vamos a inspirar a nuevas generaciones, porque van a ver que el cine claramente no nació desde los 90, desde los 2000, desde, no sé, los chicos más jóvenes como viendo Enchufe TV, sino hay un cine que es mucho más antiguo, que nos enseña un montón de lo que fuimos, de nuestra identidad, de cómo éramos, de cómo nos vestíamos, de qué hacíamos, y de eso hay un montón de registro. Entonces, yo creo que estamos todavía a tiempo de recuperarlo y de valorarlo como es. Gracias, Alison. Vamos con Sara, por favor. Es, no sé qué pasó, se cortó Sara. Vamos, ¿o está ahí, Sara? No. Vamos con Humberto, por favor. Hola con todas y todos. Eh, bueno, a mí me interesa mucho recogiendo todo lo que han dicho los compañeros y de manera particular la Amazonía y el Oriente, hacia dónde han apuntado la cámara acá, hacia dónde se enfocaba el paisajismo, los paisajes que he podido ver. También me llama la atención y quizás es como también uno de los objetivos de haberme interesado mucho es que hace unos años, hasta hace unos 8 años quizás, la Cinemateca ponía a disposición todos los archivos visuales, audiovisuales, y ahora ya no los encuentro completos y eso me llama la atención. Quizás aquí me clarifico cómo puedo acceder al archivo visual, al archivo de la Cinemateca, de forma particular a la Amazonía. Me interesa mucho la memoria en cuanto sea narrada de una contranarrativa, sobre todo eso. Gracias. Gracias. Acaba de mencionar un tema importante que vamos a verlo, porque también mucha de la memoria que se conserva es memoria de otros personajes o de extranjeros que vinieron a filmar a Ecuador, ¿no? Siempre fue como la visión exótica del extranjero que vino a filmar a las comunidades indígenas. Y eso también vamos a reflexionar en este taller. Vamos con David, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, compartirles un poquito también mi experiencia. Yo soy docente universitario, doy clases de producción audiovisual y dentro de estas clases pues siempre me gusta topar el tema del cine ecuatoriano. Y algo que me pasa muy a menudo es que con los chicos, estoy con chicos alrededor de 20 años, 21 años, tal vez ese es como el promedio de los chicos con los que trabajo. Siempre les hago la pregunta, ¿no? Les digo, ¿cuándo ustedes piensan que nació el cine ecuatoriano? El que más atrás llega es a decir en los 80. Y yo les digo, ¿no? Hay que apropiarnos de lo nuestro. Tenemos unas joyas hermosas hacia atrás. Haciendo también uso, la verdad últimamente no he estado ingresando a la plataforma de la Cinemateca, pero yo lo utilizaba mucho en clases. Y claro, yo les veía y veíamos el primer cine, 1824, las películas que quedan los registros, no tenemos la película lastimosamente, pero quedan los registros de Augusto San Miguel y ellos decían, mira, pero ¿cómo puede ser posible? En 1924 había cine en el Ecuador y se quedan como maravillados, ¿no? Entonces, me interesa estar acá en el curso porque quiero refrescar todo eso, seguir aprendiendo. Yo creo que el ser humano siempre tiene que tener en la mente que tenemos algo nuevo que aprender y es muy bonito tener y estar con compañeros y poder escuchar a los otros
Y yo creo que escuchar a los otros y lo que uno puede compartir es como se construye el conocimiento. Entonces estoy aquí para escucharles a ustedes, para escucharte, Carlos, y todo lo que tengamos que aprender. Muchas gracias. Gracias, David. Vamos con Dayana, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, el principal motivo por el cual yo estoy aquí hoy en este taller es precisamente por lo que creo que mencionaron todos mis compañeros y es amor a la cultura que tengo pues por la cultura ecuatoriana, pero también porque yo siento que, bueno, yo soy muy fan del cine como consumidora más que todo, pero sí he notado que todo viene del exterior, o sea, es contenido que es de otros países. Y la verdad quise darme la oportunidad de poder explorar algo más algo más enfocado aquí en el Ecuador, que sé que tiene muchísima historia muy bella porque pues yo soy amazónica, yo soy muy fan de todas todas las culturas en general. Entonces, y también para construir un poco de conocimiento, porque siento que sí necesito, la verdad, no soy una experta, entonces siento que este puede ser un primer paso para construir un poquito y tener más o menos la idea de cómo es la historia y qué más que a través del cine. Gracias, muy amable. Vamos con Yanni, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo más que nada les escucho a todos y en realidad cada uno tenemos un enfoque diferente y me encanta porque no tenían la menor idea de que las personas desean saber la historia de nuestro país, del cine ecuatoriano en realidad. Yo le comento, soy muy fan de la Cinemateca. Voy años, años, años. Yo cuando no, ya me desocupo 4 o 5 de la tarde, corre a la Cinemateca. Y yo estoy en esto de la actuación. Ahora ya, ya como quien dice, jubilada, a hacer mis hobbies. Entonces, en realidad, yo participé en algunas series, algunas cosas de aquí del cine ecuatoriano. Entonces, en realidad, cómo se formaba, cómo nosotros mismos tratábamos de llevar las cosas, de la escenografía, la ropa. Entonces, en realidad es un trabajo súper, súper complejo, completo y de mucho compañerismo, ¿no? Y aprovechando este curso, entonces yo quiero más bien aprender y valorar la cultura de mi país, conocer más sobre este tema y que también me inyecte de sabiduría para la actuación y que quiero a futuro ver si, si me dedico a eso. Eso básicamente es, quiero saber, aprender y valorar más que nada, respeto muchísimo el cine ecuatoriano. Gracias, Yanni. Vamos con Gabriel, por favor. Hola, ¿cómo estás? Saludos de la Amazonía Ecuatoriana, Yancuna. Justamente, No, perdón, Gabriel, su audio está un poco entrecortado. Y hola, ¿me escuchan ahí? ahí creo que está mejor. Gracias. Ay, perfecto. Hola, saludos de la Amazonía Ecuatoriana, por ahí. Justamente me interesó participar de este video porque comúnmente haces como muchos lo han revelado el desconocimiento de culpa y a veces desconocemos el parte del arte. Yo vivo en un paraíso donde justamente tengo redes y comparto algo de la naturaleza y de la armonía ecuatoriana que es diversa, pero sí quiero darle a conocer al mundo de lo que existe y porque a veces yo Gabriel, detecto. disculpe, su audio está malo, que se le escuche entrecortado. No sé si sea su micrófono, ¿no? Y ya creo que se congeló la imagen. También hay muchas personas que se conectan desde provincia y lamentablemente en este país las limitaciones se cortó, Gabriel. A ver si Hola, le hola, ahí. escuchamos mejor ahí. Ahí ya, perfecto. Como les decía, justamente me interesa por mejorar, porque hay muchas de las informaciones que circulan en medios digitales que tienen sentido, como se conoce actualmente en este mundo actual, los influencers. Influencers que hacen, no sé, cosas que tienen sentido
y no aporta a una cultura negra, bien aporta a que lleva a un descontrol. Y parte importante también es a dar a conocer al mundo y más que todo al Ecuador, que en el Ecuador es biodiverso y existe gran historia, gran naturalidad. Y yo vivo justamente en un paraíso donde el mundo tiene que enterarse y conocer, como mencionaba anteriormente una compañera, cada uno de nosotros vivimos realidades distintas, naturalidades distintas, porque vivimos en diferentes sectores. Que eso en algún momento conozca, sea trascendente, pues eso es lo que yo quiero transmitir a través de aquello, empaparme más y mejorar, porque eso yo lo digo, yo lo hago videos de la naturaleza, pero son videos comunes, comúnmente dice criollos, pero ya quiero llevarlo en esta formación, llevarlo más allá para que conozca el mundo y más que todo demás estudiantes que aquí hay talento, existe conocimiento, solo que no hay la oportunidad para relucir. Gracias, Gabriel. Vamos con Doménica, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Doménica. Yo soy productora audiovisual y para mí este taller es muy valioso y es muy importante porque estoy transicionando mi carrera profesional hacia la investigación audiovisual y la memoria. Entonces, recopilar toda esta información, para mí es súper importante poder tener esta parte como de academia y actualmente estoy haciendo un ejercicio de divulgación del cine ecuatoriano en TikTok y en YouTube. Entonces, este ejercicio me ha llevado a descubrir la joya del cine ecuatoriano. Estoy muy orgullosa del cine ecuatoriano y quiero que mucha gente se entere de esto. Por eso es que estoy haciendo este contenido a través de redes sociales. Y para mí, el patrimonio audiovisual es como una huella de nuestra evolución como civilización. Es como una huella eh, que va por todos los tiempos y nos muestra nuestra identidad de diferentes etapas de nuestra evolución como seres humanos. Y eso a mí me parece fascinante y me parece maravilloso poder estudiarlo. Así que por eso estoy aquí. Gracias, Doménica. Vamos con Natasha, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Natasha Tapia. Estoy muy gustosa de estar aquí y tener la oportunidad de empaparme un poco más de conocimiento. Como dicen los compañeros, hay muchas cosas que tenemos de nuestro país y que en realidad hay personas que desconocemos, lo digo a viva voz, porque usualmente cuando tenemos las posibilidades de estar cerca del medio, de aprender y de poder generar también un conocimiento y transmitirlo, pero hay personas que no tienen esa misma posibilidad. En mi caso, yo empecé desde la actuación, soy actriz. Actualmente también me dedico a la producción. He tenido la posibilidad de salir también del país a representar dentro de algunos, digámoslo así, algunas representaciones de audiovisuales y también con mi persona como actriz, tanto de teatro como de cine. Y de mi parte, creo que la educación también ha sido muy prioritaria, pero muy limitada, ¿sí? A pesar de que hemos tenido, bueno, las personas que estuvieron en mi promoción, yo me gradué en la Universidad de Cuenca, tuvimos la oportunidad de tener un conocimiento bastante amplio. Sin embargo, dentro del ámbito del cine ecuatoriano ha habido muchos huecos que de mi parte ha sido como una forma de preguntarme qué es lo que sucedió en esa época y también tener una visión crítica, porque usualmente me ha pasado que he cuestionado el tema del cine ecuatoriano desde una perspectiva un poco ajena. Así que estoy aquí para aprender y también estoy al servicio de cualquier persona en caso de que pueda aportar cualquier cosa, cualquier información. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Julia, por favor.
Muy buenas noches, saludarlos a todos. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de las Artes. Estoy ya en octavo semestre. Tomé mi asignatura de cine ecuatoriano y creo que estoy en el curso porque me interesa saber mucho más del cine ecuatoriano. Yo entré a la carrera de cine porque Ah, siempre me he cuestionado de por qué el cine no ha avanzado desde una perspectiva no técnica, sino de aprendizaje. Y estoy haciendo un documento, o sea, un video ensayo eh, justamente del cine de Yanira Guayasamín. Y estoy aquí por esa razón, para aprender un poco más, para poderme inmiscuir mucho más en la historia después de la asignatura de cine ecuatoriano en la universidad. Eh, Quiero aprender un poco más, adentrarme un poco más. He estado visitando la Cinemateca. Tengo un compañero que está haciendo un documental sobre la Cinemateca ecuatoriana y eso me atrae un poco más porque sí me he cuestionado y me he preguntado de que el cine ecuatoriano ahora es mucho más técnico porque ya hay universidades y contamos con una universidad pública que da la oportunidad de estudiar cine, pero antes aprendían desde el trabajo así como más participativo en los grupos y mirar desde los documentales anteriores, de antes de los 80, desde los 60, desde que hicieron, por ejemplo, hicieron la película Mi tía Nora, era un argentino, y todos los que salieron de esa película se convirtieron en directores, en cineastas. De ahí salió también Camilo Luzuriaga y eso a mí me ha ido como hilando la historia del cine ecuatoriano y por eso estoy aquí. gracias. Muchas gracias por eso. Vamos con Cristina, por favor. Hola, buenas noches con todos, todes. Bueno, yo no he estudiado cine, yo soy de profesión psicóloga social. Sin embargo, cuando yo tuve la asignatura de antropología cultural, nos enseñaron la antropología a través del cine. Teníamos un excelente maestro que nos enseñó a través del cine muchos conceptos relacionados con la antropología y con la psicología social. Y también actualmente yo trabajo en educación y lo que más me llama la atención es que no hay una sola forma, por ejemplo, de aprender y de enseñar. Y el cine, el material audiovisual es algo que nos permite contar la historia, pero también a partir de lo nuestro, porque si bien yo cuando aprendí, la mayoría de proyecciones que nos invitaban a observar eran internacionales, unas pocas nacionales, pero siento que podemos contar la historia desde lo nuestro. Y lo que me llama la atención de la evolución del cine, incluso viendo el video que nos presentaron hoy, es como desde retratar lo cotidiano, que así comenzó para mí desde mi perspectiva. No tengo una especialización en esos temas, pero se retrataba mucho lo cotidiano para evolucionar a contar historias más complejas y prácticamente eso somos los seres humanos, somos tan complejos que retratamos nuestras historias a través de diferentes manifestaciones. Y también me interesa mucho el tema de cómo trascender la folclorización, una especie de folclorización que se ha llevado a cabo de nuestra cultura, porque nuestra cultura es muy rica y va más allá de una representación folclórica, porque a veces cuando se representa de esa forma es muy limitado y no se entiende que hay cosas más profundas, hay cosas más allá. No, bueno, yo soy de la ciudad de Cuenca también estudié en la universidad pública, en la Universidad Estatal de Cuenca, siempre quise estudiar cine, pero por asimismo vengo de una ciudad muy conservadora donde muchas creencias también influyen en las decisiones que tú puedes tomar, pero nunca es tarde para aprender, entonces espero aprender de todos y todas. Gracias. Gracias. Vamos con Melina, por favor. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Buenas noches. Por mi lado, yo estudio producción audiovisual. Entonces, y
para escoger esa carrera para mí era más que nada porque me encanta el cine y espero en algún momento poder hacer cine. Entonces, para allá va mi aspiración. Y sobre todo de lo que he aprendido, yo también en mi círculo social, familiar, a personas que les gusta bastante el arte ecuatoriano. Entonces, por influencia de ciertas familiares, yo he conocido cierta cine ecuatoriano, pero ha sido contemporáneo, igual ciertos exponentes que nos han mostrado en la universidad, pero no conozco realmente quiénes fueron los pioneros. Entonces me gusta esto que ha sido una oportunidad y agradezco muchísimo este espacio que nos estén dando para aprender de quiénes fueron realmente los pioneros del cine ecuatoriano y, o sea, también desde perspectiva solamente personal, además de profesional, creo que es importantísimo saber cómo nuestro país se ha contado a sí mismo. Entonces, para crecer en ese espacio y siempre es bueno conocer más. Entonces, por mi parte, esa fue mi intención. Gracias. Vamos con Agustín, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por este espacio. Igual como lo dicen todos, estoy full agradecido de que por parte del Estado se abran estos espacios para aprender. Yo me dedico al cine ya desde hace unos 10 años. Me gusta, me encanta como la parte técnica, soy fotógrafo, pero siempre esto se va relacionado con la parte dramatúrgica y todo esto. Entonces, quiero aprender, conocer sobre mis raíces. em, Quiero igualmente aprender métodos de producción antiguos, como es la manipulación del fílmico, todo esto como de la tecnología antigua y de métodos que ahorita están de nuevo en auge, porque es como una calidad única, es como algo muy especial que quisiera implementarlo y también para aprender más, para tener referentes y para poder seguir creando. Gracias. Gracias, Agustín. Vamos con Evelyn. Ya terminamos con Evelyn, Sara y Gabriel por la hora, ¿no? Y porque tengo que darles algunas indicaciones. Vamos con Evelyn, por favor. Buenas noches con todos, qué gusto compartir con ustedes. Pues de mi parte yo soy comunicadora, comunicadora social. Actualmente estoy siguiendo una maestría en comunicación política, pero trabajo en medios digitales. Entonces, para mí es importante este curso realmente, porque el ver que los medios digitales se han vuelto tan vacíos y hemos olvidado de dónde venimos y no lo utilizamos de la manera correcta, es lo que a veces nos pesa y yo creo que debería pesarnos mucho si tenemos la oportunidad y podemos hacer la diferencia. Entonces, algunos de nuestros proyectos en el medio digital que trabajamos hablan mucho de las raíces, hablan mucho de recuperar lo que es lo nuestro, o hablar desde la historia de las personas que hoy en día tienen más canas, pero esas canas son todas las experiencias y todo el tiempo que ha pasado por ellos. Entonces, por ese lado, el construir algo diferente desde la comunicación es mi intención. Y por lo cual estoy acá, ¿no? Conocer un poco más del cine ecuatoriano, transmitirlo a mis compañeros de trabajo, transmitir a mi área laboral, donde podríamos también reconstruir nuestra historia con la nueva tecnología y con los nuevos espacios. Eso de mi parte. Gracias, Evelyn. Vamos con Sara, por favor. Ya, buenas noches con todos. Mi nombre es Sara. Actualmente soy estudiante de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, como materia nos dan poco lo relacionado con el cine, pero lo más me interesa es como de igual manera nos dan estas guías para nosotros también conocer como lo que se ha hecho dentro del país. Entonces mi interés va a eso también como eh, actriz de información se podría decir. Quiero también como tener varias referencias y nada, integrar ¿cómo se llama? A mi espacio profesional y tanto también para mi proceso de creación en algún momento. Gracias. Vamos con Gabriel, por favor. Gracias, una buena noche. Saludos con todos desde Cuenca. Bueno, pues yo compartirles que, bueno, soy comunicador social, bueno, ligado mucho al audiovisual, eso sí, trabajé en televisión y actualmente para una productora audiovisual en donde ya podemos enfocarnos un poco más a lo que son cortometrajes, algunos documentales, igual que he podido desarrollar.
Y me interesa mucho pues también ser parte de este taller, cómo se nos presentó los temas que vamos a abordar, sobre todo de la historia del cine ecuatoriano. Creo que es muy importante que todos podamos conocerlo y particularmente en mi caso pues comprender un poco o quizás entender el cómo realizaban debido a las limitaciones de la época, tanto tecnológicas, de producción y cómo aún a pesar de todas esas limitantes sacaban adelante todos los productos audiovisuales, todo el cine, el documental que se generaba en el país. Entonces, quizás un poco retomar también este aspecto para las producciones que podríamos también desarrollarlas nosotros. Y me interesa también pues conocer lo que es la estética que ellos aplicaban, mucho de la mirada del director, que ellos lo plasman en sus obras, pues creo que es muy interesante conocerlos, pues es la mirada que ellos tienen de nuestra realidad social y bueno, en sí de nuestra historia. Eso básicamente, pues muchas gracias. Gracias, Gabriel. A ver, yo creo importante acá dos cosas de todo lo que ustedes han mencionado. Primero, ¿por qué es importante conocer sobre el cine ecuatoriano, sobre su historia? Y aquí hay un tema fundamental que es la memoria. Como les decía, vivimos en un país que no rescata su memoria, que al contrario la olvida. Si comparamos solo con México, ¿cuál es el archivo audiovisual que posee México de su revolución? Ustedes sí han escuchado hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? 1910. Ustedes no solo van a México, sino que por el internet pueden entrar a las páginas virtuales y tienen un montón de fotografías, videos de lo que fue la Revolución Mexicana. Yo les pregunto, ¿cuántas cosas tenemos de la revolución de Eloy Alfaro? ¿Qué conservamos de lo de la revolución de Eloy Alfaro? Cuando Camilo Luzuriaga, Ulises Estrella hicieron el documental Don Eloy, encontraron creo que máximo 20 fotos, ¿no? De Eloy Alfaro y de lo que pasó. Y videos menos, que yo sepa, no hay videos de Eloy Alfaro. ¿Qué significa eso? Que no tenemos memoria, que no conservamos memoria. Es más, las primeras películas de Augusto San Miguel no hay, no existen. Solo conocemos de él por recortes de prensa que se produjeron, que se hizo la exhibición, pero no hay las películas. ¿Y qué nos lleva a esto? Que somos, como les decía, un país sin memoria o somos un país que no nos permite conservar la memoria. Y eso que vivimos en un mundo bombardeado de imágenes. En la actualidad todo es imágenes. Si ustedes ven lo que pasa, muchas veces se dice que los niños son los que consumen los celulares o están los niños, mentira. Yo que camino a pie y voy por el transporte público, veo viejitos o veo gente de todas las edades que se pasan en el celular todo el santo día. ¿Y viendo qué? Viendo un montón de cosas que no les, no sé, no les aportan en nada, ¿no? Y yo sí hago una comparación con la alimentación. Si así como nos dicen que comer comida chatarra nos daña el organismo, yo creo que también consumir muchas cosas poco productivas o poco, no sé, alimenticias para nuestro espíritu, para nuestra mente, no nos ayuda en nada. Entonces, de ahí la importancia de que este taller no solo va a reflejar la historia, que va a ser muy importante, o sea, vamos a ver la historia del cine ecuatoriano, pero también vamos a hacer una reflexión sobre las imágenes, sobre la lectura de imágenes. ¿Qué aportan las imágenes? ¿Qué nos dicen las imágenes? ¿No? Y también el otro tema que vamos a ver es la memoria. ¿Por qué no conservamos la memoria? ¿Por qué no guardamos la memoria? Eh, y esto que les digo, que se pierde la memoria, no es tanto lejano, también reciente. Los canales de televisión que tenían muchos archivos
en Umatic, en magnéticos, botaron muchos de estos cassettes que guardaban la memoria de este país. ¿Y saben por qué los botaron? Porque les ocupaba espacio, porque ya vino toda la nueva tecnología, vino lo digital, y esos cassettes grandotes que ocupaban espacio los botaron a la basura. Botaban por cientos cassettes a la basura. ¿Y eso qué significó? Que botaron un montón de memoria de este país, de memoria audiovisual de este país a la basura. Entonces, vivimos en un país, como les repito, que no conserva la memoria, que hay determinados intereses que justamente quiere que la gente no sepa su pasado, no recuerde las cosas, porque son formas claramente de dominación, ¿no? Una persona que se pasa, como se dice, alienada en su celular o alienada en la televisión, viendo solo series extranjeras, que a propósito, la mayoría de series de Netflix sobre América Latina es de narcotraficantes. Qué casualidad, ¿no? O sea, solo los latinos somos narcotraficantes, pero la droga va a Europa, va a Estados Unidos, alguien tiene que comercializar ahí, ¿no? Y que yo sepa, no hay ningún norteamericano, no hay ningún norteamericano preso por esta cuestión de la droga, ¿no? Siempre son los latinos, siempre los traficantes son los latinos, ¿no? Entonces, yo creo que con este taller también vamos a reflexionar sobre muchas cosas que se manejan a través de las imágenes, ¿no? El gusto, por ejemplo. El otro día yo le invitaba a un compañero mío del colegio a ver unas películas de la Cinemateca y él me decía, no, a mí me gustan solo las películas de acción, de carros, de carreras, de peleas, ¿no? Y yo reflexionaba de que el gusto también nos van formando. No es que nosotros decidimos, esto me gusta porque me da, no sé, pues, García Márquez decía, el gusto es un problema de cocina, le echas más sal o menos sal. Pero en la parte esta audiovisual, a nosotros nos van educando o nos van, no sé, conduciendo a nuestro gusto, ¿no? A que nos guste determinadas cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos han bombardeado con películas de guerra, con películas de acción, rápidos y furiosos hasta la séptima o novena versión. Y eso no solo que lo pasan en los cines, lo pasan en la televisión, lo vemos en las redes, en las plataformas de streaming, ¿no? Y nos enfrentamos a eso, nos enfrentamos a un bombardeo de imágenes que nos están conduciendo, no sé a qué, pues, o sea, ¿a qué nos conducen todas esas imágenes? A que no nos interese la historia de este país, que no nos interese lo que pasa con el otro. El discurso oficial inclusive de los muertos, es que se matan entre ellos. Y cuando hay gente ya cercana a nosotros y dicen, no, si mi hermano no estaba en nada, ¿no? Y, y de pronto no estaba en nada, pero también es un muerto más. Porque solo cuando la muerte está cerca de nosotros nos interesa lo que pasa con el otro. Pero mientras se mata en la calle es un muerto más. En este país, lamentablemente, nos conocen en el exterior más por las muertes, no por los asesinatos, por la crónica roja, que por verdaderamente su cultura, por los valores, por la naturaleza, por muchas cosas importantes que tiene este país. Entonces, este taller, como les digo, si bien vamos a ver eso, sus imágenes, su historia, también vamos a reflexionar sobre todas estas cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos estas imágenes que les pasé de Jaime Cuesta, Camilo Luzuriaga, El Pocho, ustedes se han preguntado qué pasaba con la producción audiovisual a nivel mundial, qué se hacía en esa época. Entonces, sí tenemos que aprender de nuestra historia, sí tenemos que aprender de la parte esta audiovisual, pero también comparándonos, sabiendo qué pasaba en el mundo, tener esa correlación de información, ¿no? Cómo esta gente en los años 80
trataba de hacer un cine cuando había un bombardeo de producciones como Batman, ¿no? Venían con 200 copias a las salas de cine, a las pocas salas de cine que ya quedaban en el Ecuador, venían con 200 copias de Batman. Y cómo esta gente luchaba por hacer cine. Entonces, todas esas cosas vamos a reflexionar en este taller. Eh, la próxima clase del miércoles va a ser ya con las personas que se anotaron para ese día y las del jueves igual. Y las del lunes nos veríamos el próximo lunes. Les recuerdo que ustedes tienen que hacer la captura de pantalla y enviarme al WhatsApp para comprobar su asistencia. Y también repetirles que por el número de personas que se han inscrito, ¿no? Sí vamos a pedir vamos a ser más rigurosos con la asistencia y con el cumplimiento de tareas. Yani levantó la mano. Sí, por favor. Sí, tengo unas dos duditas. Una, yo no puse en ningún lado que iba a asistir lunes, así que creo que asumo que yo quiero lunes y sería a las 6 o a las 7. No, a las 6, solo por A hoy, las 6, porque solo por hoy, por la... el WhatsApp, perdón, el Zoom no admitía más que 100 personas y hay como 200 inscritas, por eso se hizo eso. Pero de ahí, como les repito, la gente que se anotó a los diferentes grupos el lunes, el miércoles y el jueves, se tendría el taller con ellos justamente para no abarrotar tanto de personas. Ya, yo no me apunté en ningún lado el lunes. ¿En dónde me apunto yo ahora Igual que tiene voy que lunes? escribir al WhatsApp Al WhatsApp, indicando. ya, gracias. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerles por su participación y nos veríamos los próximos días. Gracias y una buena noche con todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Una buena noche. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Si me inscribió el miércoles, esta semana, este miércoles empezamos, o es Gracias. desde la... Sí, si se inscribió para el miércoles, tiene que asistir el miércoles. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias, pasen bien. Muchas gracias, buenas noches. No, está bien. Eso también. No creo. Yo te pedí permiso. Yo no creo el abogado, no creo. Harry, ¿tú no conoces a Harry? Harry, Caicedo, mi primo. De trenza. ¿Qué crees que hermano? También. Yo no pensaba, yo a mi padre también. Literal. Todos de la escuela me dijeron que hacía. Pégame un botón. Oye, ya te digo algo.